David iba regresando de un congreso que había sido en otro estado del país. Iba llegando justamente al aeropuerto. Se encontraba cansado y la verdad estaba harto. Y una parte de él estaba muy enojada porque lo habían mandado a él a este congreso. Pero creo que es una de las responsabilidades que él tenía, porque él trabajaba por una empresa de tecnología, donde él era una de las personas con mayor conocimiento en todos los productos que vendía la compañía. Así que él era la opción obvia cuando se tenía que ir a un congreso de difusión de tecnología. Pero aunque él era la única y la opción lógica, esto no le quitaba la frustración, ya que él estaba completamente desesperado por volver a casa, ya que David tenía cerca de año y medio que se había casado con su amada Marisa y justamente estaba en la etapa en la que él no quería pasar ni un solo día despegado de su esposa. Y estos 7 días que había durado él fuera del estado se le habían sido completamente eternos, y además por ciertas diferencias en horarios y tiempos no habían podido tener una llamada como tal en estos 7 días. Así que el último contacto que David había tenido con su esposa fue cuando él había llegado al congreso hace ya una semana. David se dirigió a la zona donde estaba estacionado su vehículo y abrió la puerta, dejó sus cosas en el asiento copiloto, se sentó en el asiento principal. Y realmente decir el asiento piloto era un poco raro, porque realmente esos vehículos ya no tenían un piloto que condujera manualmente los vehículos. Simplemente se seleccionaba el lugar al que quisieras ir y el vehículo te llevaba. Entonces David se sentó en la posición más cómoda que pudo. Se acomodó el cinturón de seguridad, puso su mano en el panel que tenía a su lado derecho, y justamente cuando tocó el panel, toda una serie de herramientas se iluminaron, y frente a él había un panel con una pequeña pantalla que le mostraba distintas opciones, y hasta arriba había una opción en verde que decía encender motor e iniciar viaje. David presionó ese botón, seleccionó la ubicación de su casa e inició el viaje. El motor hizo un pequeño ruido y las llantas empezaron a moverse, y 5 minutos después todo se oscureció dentro del vehículo. Realmente no sabía lo que estaba pasando afuera, pero el vehículo estaba en marcha. Y como eran cerca de 3 horas de viaje desde el aeropuerto hasta su casa, sabía que tenía que ver alguna clase de entretenimiento, o quizá porque realmente no tenía mucho sueño como para quedarse dormido. Así que seleccionó en el menú los canales disponibles. Primero vio que había un canal de noticias. Decidió empezar con ese canal, ver qué era lo que había pasado recientemente, pues había estado 7 días completamente aislado del mundo más allá del Congreso. Así que seleccionó ese canal y empezó a ver las noticias más recientes, temas de política, temas de economía, y a los 15-20 minutos decidió cambiar de canal porque simplemente no tenía mente para las noticias en ese momento. Siguió buscando canales y encontró uno que era erótico. Y como realmente ya tenía unos días que no veía a su esposa, pensó que quizás si se empezaba a ver un poco de contenido erótico, podía entrar en un estado bastante dispuesto para que en cuanto llegara a ver a su esposa, tuvieran un momento de intimidad que no habían tenido en un par de días. Empezó a ver el canal erótico, unas cuantas películas, cuerpos desnudos tocándose mutuamente.
Pero realmente después de unos 10 o 15 minutos el canal realmente no le pareció atractivo, no le generó ninguna clase de satisfacción, así que decidió buscar otro. Y llegó al canal de la naturaleza. Realmente solamente eran paisajes con música de fondo, pero pensó que era lo más apropiado para relajarse un poco de estos días que realmente lo habían estresado y frustrado bastante. Así que seleccionó ese canal, se acomodó mejor en su asiento y se relajó para continuar el viaje hasta su casa. Pasaron un par de horas cuando de repente el vehículo empezó a disminuir la velocidad porque iba a salir de la carretera. Llegó al pueblo donde vivían y justamente en la calle donde vivían, las luces a su alrededor pues le indicaron que ya estaba llegando a su destino. La pantalla de enfrente se apagó y le permitió ver cómo al final de la calle donde estaba su casa estaba todo completamente a oscuras, lo cual le pareció muy extraño porque a esa hora, cerca de las 11 de la noche, su esposa Marisa ya tenía que estar en la casa. Y si estaba en la casa, tenía que haber luces que indicaran que alguien estaba viviendo ahí, porque él mismo había sido el encargado de automatizar la casa completamente. Así que había luces afuera, luces en las ventanas, en la parte exterior, unas pequeñas lamparitas que iluminaban el camino del vehículo. Pero realmente la casa estaba sumida en completa oscuridad. El vehículo llegó a la puerta del garage, pero ahí se estacionó y ahí se desactivó el vehículo, lo cual le pareció aún más extraño, porque el garage, cuando detectaba uno de los vehículos de la casa llegar, se abría automáticamente para permitir el acceso. Y que no se abriera era algo sospechoso. Pero al principio no le dio importancia, así que sacó su teléfono y le marcó a su esposa para ver si le podía ayudar a abrir desde adentro la puerta del garage. Pero no hubo respuesta de su esposa. Quizá ya estaba dormida, o quizá la explicación que le encontró es que, como estaba en la recámara principal, a petición de su esposa, la habitación principal estaba aislada de señales telefónicas, así que si estaba dentro de la casa posiblemente no estuviera escuchando las llamadas que entraban. Así que pues eso lo calmó un poco, pensó que a lo mejor su esposa estaba dormida o quizá estaba viendo una película en la recámara. Se bajó del vehículo, tomó su teléfono e iluminó levemente el camino con la lámpara del teléfono. Llegó a la puerta principal, intentó abrir la puerta con su mano, pero el sistema no estaba detectando su huella, parecía que no hubiera energía en general en la casa. Se extrañó aún más. Le dio la vuelta a la casa e intentó entrar por la puerta trasera, pero la puerta tampoco detectó su huella digital y no le dio acceso. Un poco más extrañado y ansioso, le terminó de dar la vuelta a la casa para ver si podía entrar por la parte del garage, pero las ventanitas que estaban en el lado derecho estaban muy altas para que él pudiera realmente alcanzarlas y brincarse por ahí. Pero en uno de los intentos de salto, vio que adentro del garage estaba la camioneta de su esposa. Así que era muy probable que su esposa estuviera dentro de la habitación, dentro de la casa. Así que no encontraba alguna explicación del por qué no podía comunicarse con su esposa, si es que ella estaba dentro y no estaba en la recámara. Así que regresó al vehículo e intentó llamar nuevamente a su esposa, pero no hubo respuesta. Y en ese momento se acordó que en su vehículo tenía un metal que hace tiempo no usaba, algo que era conocido antes como llaves. Abrió la puerta del vehículo y en la guantera sacó ese pequeño fierrito, esa llave que él pensó que jamás iba a volver a utilizar de nuevo, porque realmente ya la casa estaba tan automatizada que no requería ni siquiera alguna llave o clave, simplemente con las huellas digitales, e incluso la puerta trasera detectaba su rostro. Así que agarró la llavecita, llegó a la puerta principal y con esa llave logró entrar.
pero la casa seguía completamente a oscuras. Con ayuda de su teléfono, empezó a caminar hacia el comedor, vio ahí unos platos con comida. Le pareció un poco extraño porque ya tenían algunos días esa comida. Parecía que su esposa, Marisa, había tenido invitados, al menos uno, porque había 2 platos en la mesa. Se asomó en la cocina, alumbrando con la luz, pero no vio a nadie. Y cuando caminó hacia la sala, el sistema pareció haberlo detectado, porque en una de las pantallas donde se proyectaba, con un proyector que estaba justamente en la parte de atrás de la sala, se iluminó y proyectó las grabaciones de la cámara de seguridad de la casa. Primero, se veía a Marisa acomodando la sala, acomodando el comedor, preparando todo en la cocina, como pues si estuviera limpiando simplemente. Pero de repente de la cocina salió con un par de platos, los acomodó en la mesa, se volvió a meter, salió con un par de velas, las colocó, decoró todo muy bonito. Y después de un rato, la cámara avanzó y se vio cómo Marisa subió a la recámara y se tardó un par de minutos, cerca de media hora, de acuerdo a lo que alcanzaba a ver David en el tiempo de la grabación. Y al poco rato bajó de nuevo Marisa, pero ya arreglada con un vestido bastante lindo. Llegó al comedor, sacó comida del horno, la puso sobre la mesa y a los pocos minutos caminó hacia la puerta. Y en la puerta estaba un amigo de David, compañero suyo de la empresa. Abrió la puerta y lo saludó con un abrazo, y con lo que David no alcanzó a distinguir si era un beso en la mejilla o un beso en los labios. Marisa invitó al amigo de David hacia el comedor. Lo sentó, le sirvió de comer, sirvieron vino. Se veía que estaban pasando un buen rato. De repente David empezó a notar ciertas actitudes que le generaron ciertas sospechas. Su amigo se acercaba demasiado a Marisa. Marisa parecía estar riendo, coqueteando con su amigo. Y llegó un ratito, la grabación avanzó un poco, unos 40 minutos después. Marisa se levantó de la mesa y tomó la mano del amigo de David y lo guió a la parte de arriba de la casa. La cámara que estaba viendo David cambió y vio cómo Marisa llevó a su amigo directamente a la puerta de la recámara principal. Para esto, todas las puertas de la habitación, de los baños, todas las puertas de la casa se activaban solamente con las huellas digitales, tanto de David como de Marisa. Entonces Marisa abrió la puerta de la recámara principal, entraron, pero se distrajo por un momento y el amigo de David cerró la puerta, lo cual fue un grave error. Pero en ese momento parecía que la pasión entre ellos dos no les permitió pensar ni razonar cualquier clase de situación en la que se estuvieran metiendo. Así que simplemente, como dos adolescentes enamorados, llegaron a la recámara, a la cama principal. Empezaron a besarse, manosearse, quitarse la ropa. Y David no podía dejar de comparar lo que estaba viendo con lo que había visto en su trayecto a casa en ese canal erótico. Y la pasión de lo que estaba viendo era mucho mayor que la que cualquier película de ese canal erótico le podía haber mostrado. La grabación avanzó 2 o 3 horas después. Marisa entró al baño
Después el amigo de David la acompañó. Marisa regresó a la cama y el amigo de David cerró la puerta del baño. Se durmieron otro rato y 2 o 3 horas después se levantaron y el amigo de David se empezó a vestir, empezó a preparar para irse. Pero cuando llegó el momento, intentó abrir la puerta de la recámara y por lo que veía David, porque no había audio, pero por lo que veía, parecía que no podían abrir la puerta. Marisa intentó ayudar al amigo de David, pero ni ella podía abrir la puerta. De repente parecía que se estaban gritando, estaban desesperados. Llevaban 5 minutos intentando abrir la puerta, pero no podían hacerlo. La grabación avanzó. Un par de horas después, Marisa y su amigo de David estaban en la cama. Parecían estar desesperados. El amigo de David tenía su teléfono en la mano. También Marisa. Parecía que estaban intentando comunicarse con alguien en el exterior. Pero en ese momento David se volvió a acordar que la recámara principal estaba completamente aislada de cualquier señal telefónica. Así que cualquier intento de hacer una llamada desde dentro de esa habitación era completamente inútil. Entonces la grabación avanzó otro poco. 6, 8 horas después, se les veía más desgastados. Incluso David notó que estaban usando aparentemente el closet como baño, porque cada cierto tiempo se veía como que entraban, tomaban unos 5 o 10 minutos y salían. Y no tenían otra cosa que hacer realmente, solamente tenían acceso al closet. Así que se veía como se miraban. De repente había momentos en los que parecía que se estaban gritando, diciendo de cosas. La desesperación estaba llegando a niveles muy grandes. Y llegó un punto en el que se acostaron simplemente. David no alcanzaba a distinguir si se habían dormido o si simplemente estaban acostados. Pero la grabación volvió a avanzar. Llegó un punto, una noche antes de lo que estaba viviendo en ese momento David, por lo que alcanzaba a ver en la grabación, que su amigo agarró una silla que estaba ahí en el closet y le intentó azotar contra la puerta. La golpeó tanto que la silla acabó completamente destruida, pero la puerta no se abrió. Y esto era porque esta casa había sido un regalo completamente diseñado exclusivamente a petición y deseo de Marisa. Y Marisa quería que todas las puertas de la casa tuvieran un blindaje y que fueran imposibles de abrir en caso de algún intruso, que fueran imposibles de abrir desde adentro, desde afuera, si algún intruso se quedaba adentro. Entonces cualquier intento de romper esa puerta era igualmente inútil. El reloj avanzó otro par de horas. Era ese día en el que estaba David viendo la grabación. Se les veía ya desgastados, porque realmente el baño estaba cerrado, así que no tenían acceso a agua. Y realmente en la recámara no tenía ninguna clase de alimento. Así que si lo mezclamos con la desesperación y quizá la falta de sueño, deshidratación, falta de alimentos, el desgaste ahí dentro era enorme. La grabación avanzó y justamente antes de llegar al marcador de la hora actual, de las 11 de la noche, se apagó la pantalla. El proyector se apagó y la casa volvió a estar completamente a oscuras. David sacó su teléfono nuevamente e iluminó su camino hacia arriba. Se detuvo a media de la escalera, pensando que quizá lo que había visto era alguna clase de fabricación en su cabeza, que no había sido real, que su esposa estaba en la recámara principal esperándolo, sola, esperando a su esposo que había estado fuera 7 días. Así que esto de alguna manera le brindó alguna clase de tranquilidad, porque era imposible que su amada Marisa le estuviera haciendo esto. Siguió su camino
cuando llegó a la puerta de la recámara principal, tocó la manija y toda la casa volvió a la vida, porque el sistema había detectado sus huellas en la puerta, que había detectado otras huellas que no eran ni de Marisa ni de David. Así que el sistema volvió a la vida, permitiéndoles el acceso. Las luces, las puertas, la puerta del garage, se escuchó cómo se abría automáticamente. Pero David no abrió la puerta. Tenía simplemente que girar la manija, pero no estaba dispuesto a hacerlo. Dudó. Volteó a ver su teléfono y entró a la aplicación de las cámaras. Recorrió cámara tras cámara hasta llegar a la cámara de la recámara principal, donde se dio cuenta que lo que había visto en esas grabaciones en la sala era completamente real. Así que simplemente se quedó ahí parado, en silencio. La casa estaba de nuevo iluminada, pero se quedó ahí simplemente parado. Y el silencio se rompió por la voz de su amada Marisa del otro lado, preguntando por él, porque era la única persona que podía haber tenido acceso a la casa. La única persona que podía haber encendido los sistemas era David. Así que Marisa preguntó desde el otro lado por él, pidiéndole ayuda, que la dejara salir. David lo estaba viendo todo en tiempo real en su teléfono. Vio cómo Marisa empezó a dar unos leves golpecitos, porque realmente estaba muy débil. Llevaba 3 días sin comida ni bebida, así que su cuerpo no daba para más. Quizá faltaba poco. Cuando Marisa no escuchó respuesta del otro lado, se rindió, se recargó en la puerta y se sentó en el piso. Y David vio cómo se cerraron sus ojitos. Hizo lo mismo él del otro lado, se recargó en la puerta y se dejó caer al piso. Sus espaldas básicamente se estaban tocando, pero había una puerta entre los dos. Y simplemente David pensó que ya no faltaba mucho para que su amada Marisa, la razón de todo lo que había hecho en su vida, diera su último respiro.